capítulo a capítulo, página a página, irla meditando. De algún modo tiene relación de la relación de Dios y su pueblo, que es el pueblo de Israel. Dios y su familia. Cuenta incluso. Efectivamente. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Al Pan Pan. Es una alegría tenerlos con nosotros. Mi nombre es Jorge Domínguez. Soy el editor del periódico Nuestra Voz, que es el periódico en español de la diócesis de Brooklyn. Está aquí con nosotros y respondiendo mis preguntas el padre Tomás del Valle, que es el conductor y animador del programa de radio La Tertulia del Siglo XXI, que se transmite cada jueves y que dura 2 horas. ¿Cómo está, padre? Hola, Jorge. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, como decimos en el programa. Bien, aquí en la lucha. ¿Cómo usted hace 2 horas de programa toda la semana? ¿De qué habla ahí? Pues de lo humano y lo divino, de todo lo que ocurre, de la Sagrada Escritura, de la vida de la Iglesia, de la vida. En 2 horas, hablando en 2 horas sería, nunca dice nada en contra de la doctrina, nunca dice nada herético, digamos, o semi-herético. Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Nunca lo han regañado. Nunca me han regañado. A partir de la Reforma, nuestros hermanos protestantes o nuestros hermanos separados proponen el libre examen. La Reforma como tal, la separación de la Iglesia y por otra parte la imprenta permiten traducciones de la Biblia, libre examen, todo el mundo leyendo la Biblia. Y usted decía que a partir del Concilio Vaticano II, entre la Iglesia Católica se había promovido y profundizado la lectura de la Biblia como nunca antes había ocurrido, que había sido un largo proceso, pero que ahora se insistía más en eso. Y la pregunta, volviendo a lo primero que yo le decía, si usted decía algo en contra de la doctrina es, ¿y cómo hacemos para leer la Biblia y entenderla apropiadamente? Primero hay que partir del hecho de que estamos manejando un libro sagrado, un libro de religión, vamos a llamarle así, donde nos cuenta la experiencia de Dios y la experiencia del hombre en su relación mutua. La interpretación de la Biblia no es fácil. O sea, primero, técnicamente, estamos hablando de textos que tienen como mínimo 2000 años de antigüedad, escritos en unos contextos, en un lenguaje, en una mentalidad que no es la nuestra. Entonces hay que conocer ese mensaje, conocer ese contexto, conocer esa enseñanza que nos está dando y aplicarla. Eso después va a tener un proceso que ya viene de la antigüedad, la lectura orante de la Biblia. La Biblia la podemos leer de muchas maneras, como lectura orante, que es la lección divina, como libro de ciencias, como libro de poesía, como libro de literatura. Ahora, la lectura apropiada y debida, ¿cuál es? La lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La lectura que me enseña a rezar. Hay que partir también del hecho de definir qué es la oración. La oración es la conexión, el contacto con un ser supremo. Llamémosle Dios, llamémosle Jesucristo, llamémosle Buda, llamémosle Mahoma, un ser superior, esa relación de inferior a superior, esa relación que nos trae el Evangelio de cercanía. ¿Por qué decimos esto? Porque está escrito. Ha habido una inspiración, ha habido una luz que ha venido de Dios que ha hecho que el autor sagrado transcriba. Y por eso hay una conexión desde la primera palabra del libro del Génesis a la última palabra del libro del Apocalipsis, está todo relacionado, porque es la misma inspiración que viene de Dios. Antes de eso yo le quiero preguntar algo. O sea, cuando empieza la Reforma Protestante, hace 500 años, y empieza el libre examen, lo que sucede es que las iglesias protestantes se van subdividiendo cada vez más y más. Quiero decir, yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero yo veo en eso una relación con el hecho de cada cual lee e interpreta lo que quiere. Y lo que ha producido es la división. Quiero decir, hoy ¿cuántas iglesias protestantes hay? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo uno mantiene la unidad de la iglesia? Usted mencionaba hace un ratito, o en otro programa, usted mencionaba digamos, la autoridad que la iglesia tenía en este sentido, el magisterio de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? El magisterio de la Iglesia es aquella enseñanza que nos da la Iglesia, valga la redundancia, sobre materias de fe. Pero no hay una sola fuente. Para decir que una doctrina es doctrina de fe, hay que ver primero qué nos dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es, ante el tema, por ejemplo, de la vida que nace? ¿Qué me dice la Sagrada Escritura? ¿Qué me dice la enseñanza de los apóstoles reunidos en colegio?
¿Qué me dice la enseñanza de la Iglesia reunida en asamblea, que son los concilios? ¿Qué me dice la tradición de la Iglesia? Entonces, con todo eso, la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los apóstoles, la tradición de la Iglesia, podemos decir, esto es verdad de fe, o esto es una tradición que no lleva a ningún sitio. Se pudiera decir, y sé que estoy haciendo una generalización que no es válida en el sentido que es demasiado esquemática, pero digo, hablando globalmente, se pudiera decir que mientras que muchas veces nuestros hermanos protestantes leen la Biblia como una carta individual de Dios a la persona, los católicos leemos la Biblia más bien como una carta de Dios a la comunidad. En parte sí, en parte no. Primero, que estás partiendo de una premisa de que los católicos leemos la Biblia. Lamentablemente, y da casi vergüenza decirlo, un porcentaje, cada vez, gracias a Dios, cada vez mayor, está empezando a descubrir la palabra de Dios. No es cuestión de echar culpas, que si fue la Inquisición, que no, eso, agua pasada no mueve molino, dice nuestro refrán. Es qué hacemos de ahora en adelante con la palabra de Dios, irla descubriendo. Y sí, efectivamente, la palabra de Dios tiene ambas dimensiones. Dimensión individual, ¿qué me dice Dios a mí? Y dimensión comunitaria, ¿qué le dice Dios a mi comunidad? Digo, pero cuando uno se apunta en este club, que es el católico, una de las cosas, gústenos o no, digo yo, es aceptar que somos parte de una tradición y aceptar que hay un magisterio de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia tiene cierta autoridad. Pero es que la tradición viene casi desde San Pablo en una de sus cartas. He recibido una tradición que a mi vez les transmito, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, en relación a la Eucaristía. Recibimos tradición, la palabra tradición, decíamos en uno de los programas anteriores, viene el verbo tradere, intercambio, recibimiento e intercambio con los que vienen detrás y con los que están detrás de nosotros. Ese sentido es de comunidad. Para que haya un intercambio tiene que haber una comunidad. Para que haya una tradición tiene que haber una comunidad. Y por eso la Iglesia siempre afirma, hemos recibido un mensaje que a la vez transmitimos. Y ese mensaje es Dios habla con nosotros. Dios habla en las diversas circunstancias de nuestra existencia. Es simplemente el querer escucharlo. Usted decía que había una unidad interna o que había una coherencia en la Biblia, en todos los libros de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Qué usted quiere decir con eso? Porque, por supuesto, yo tengo preguntas capciosas sobre el tema. Es el mismo Dios que aparece en el libro Hagamos el hombre a imagen y semejanza, es el mismo Dios, dice Maranatha, ven Señor Jesús. Es la misma presencia de un Dios que se va a manifestar como creador, que se va a manifestar como padre, que se va a manifestar como justiciero, que se va a manifestar como legislador, que se va a manifestar como he escuchado el clamor de mi pueblo, o sea, las diversas facetas de Dios. Pero cuando en el Antiguo Testamento se nos dice ojo por ojo y diente por diente, y Jesús dice cuando uno te da una bofetada pone la otra mejilla, hay una diferencia ahí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero el ojo por ojo y diente por diente no es bíblico. Aparece en la Biblia, pero no es bíblico. Es parte de la cultura circundante, de la cultura semita. Tú me la haces, tú me la pagas. Y entonces estaba ya tabulado, me cortas un brazo, te corto otro brazo. Me cortas la cabeza, te corto la cabeza. Ante tal falta hay el equivalente de faltas. Pero eso no es bíblico. Aparece en la Biblia, pero no es una reflexión bíblica, no es un mandato bíblico. El mandato bíblico lo tenemos resumido en tres veces en realidad aparecen los mandatos de Dios. El primer mandato, que es el que aparece, ama a Dios sobre todas las cosas y al peregrino, al emigrante, al caminante del desierto. Esos dos mandamientos Moisés los va a estirar a 10. ¿Cómo que Moisés los va a estirar a Dios? En el fondo, los 10 mandamientos son dos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo más importante? Mi padre y mi madre. ¿A qué no le debo hacer al prójimo? Matar, mentir, difamar. ¿Qué no le debo hacer al prójimo? Quitarle la mujer, quitarle la esposa. ¿Qué no le debo hacer a mí mismo? Amarte como a ti mismo, tener malos pensamientos. O sea, en el fondo es una explicación de los dos mandamientos, amar a Dios. Jesús nos dice, les doy un solo mandamiento, ámense unos a otros. Los judíos habían inventado 613 mandamientos. ¿Sabes por qué 613? Una cosa muy curiosa. No lo sé. Porque son
613 los granos que tiene una granada. Y entonces 613 mandamientos son la ley de Dios. Vamos a seguir desgranando esta granada de mandamientos, pero después de una breve pausa, Padre. Y los esperamos de vuelta en un minuto. Yo sigo con muchas preguntas. El Padre dice que él tiene las respuestas, no se lo pierdan. Hola, gracias por estar con nosotros después de esta breve pausa comercial. Padre, estábamos conversando cuando nos fuimos sobre la coherencia, la consistencia entre los libros de la Biblia. Cuando el lector común lee que Salomón tenía un harén con 1000 mujeres, o cuando el lector lee que Job dice cuando el hombre se muere es como un perro y se borra de la faz de la tierra, ese tipo de cosas. ¿Cómo uno interpreta esas cosas que contradicen, digamos, o que uno no ve que tenga coherencia con el mensaje evangélico? Primero que son figuras literarias, o sea que no hemos hablado de los géneros literarios, pero podríamos haber dicho, por ejemplo, cuando Moisés dice, se abrió el mar. ¿Por dónde se abrió? Por medio. La imagen que tenemos es la película de Charlton Heston, Rompiendo el mar. Cuando le tratan como un perro. Es una figura literaria y dice, no tienes importancia ante el resto de la comunidad cuando mueres. Aparte de que el libro de Job es anterior al libro de los Macabeos, donde explícitamente se nos habla de la resurrección de los muertos y del trato a los cadáveres y demás. Salomón se hablaba de que tenía 1000 concubinas. Son figuras literarias para indicar una exageración. Acuérdate también que los números no siempre en la Biblia coinciden exactamente con lo que está dicho. Por ejemplo, el número 3 son 3 cosas, 1, 2 y 3, pero 3 es también la eternidad, ayer, hoy y mañana. 4 es la universalidad, norte, sur, este, oeste. Y 7 es la unión de las 4 más 3, la perfección. No es fácil combinar los conocimientos de hoy en día como si estuviéramos leyendo una novela, como si estuviéramos leyendo un libro de poesía, como si estuviéramos leyendo una guía de teléfonos, como si estuviéramos leyendo un libro de fe, todo eso mezclado y que no sabes, hasta aquí es fe, hasta aquí es literatura, hasta aquí es... No, hay que tener el contexto. O sea que en términos prácticos, lo que muchas veces nos referimos como el magisterio de la iglesia y que alguna gente puede interpretar como una restricción, y puede ser una restricción para algunos, evidentemente, no estoy negando que eso pueda suceder, pero es también una ayuda, en el sentido de que no es un libro que cualquiera puede sentarse a leer y interpretar. Son 73 libros, a cuál más diferente y a cuál más complicado. Por ejemplo, un ejemplo bien práctico, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 evangelios. Nos hablan del mensaje y de la realidad de Jesús, pero totalmente distintos unos de otros, porque están pensados en una comunidad concreta. Mateo es el que piensa, está mandándole el esquema del mensaje de salvación a una comunidad de ex-judíos. Marcos a una comunidad de ex-paganos. Mateo está a los cristianos de Antioquía, Marcos a los cristianos de Roma. Lucas está hablando un concepto universal del mensaje de Jesús y Juan está hablando de una reflexión en torno a la palabra. O sea, son 4 diferentes versiones. ¿Es válido? Quiero decir, estoy pensando en las personas no creyentes o las personas agnósticas o una persona que no sea ni cristiana ni judía. ¿Tiene sentido leer la Biblia para esas personas? Por supuesto. ¿En qué sentido? En sentido cultural, en sentido antropológico, en sentido etnocéntrico, en sentido religioso, aunque no crean, como yo puedo no creer en el budismo, por decir así, pero en diálogo con un budista quiero saber de qué está hablando para poder una cierta sintonía, una cierta armonía con él. O sea, un no creyente, yo no creo, pero respeto, y para saber qué es lo que tú estás creyendo, tengo que conocer de dónde vienen tus conocimientos. ¿Puede el creyente también leer la Biblia como un documento cultural? Por supuesto. Quiero decir, ¿hay una contradicción entre el sentido cultural o literario y el sentido de fe? No hay ninguna contradicción. Primero hay que partir de la premisa de que la Biblia es un libro de fe. La colección de libros es un libro de Eso fe. usted decía, y disculpe que lo interrumpa, pero eso usted decía hace un ratito, ¿qué exactamente? Y quisiera que nos explicara eso en detalle, porque yo quiero entenderlo. ¿Qué quiere decir que es un libro de fe? Que nos está presentando la experiencia de Dios con el ser humano, desde los comienzos de la historia hasta el final de la historia, en el libro del Apocalipsis. Dios que se relaciona, Dios que crea y que cree en el hombre que acepta a Dios, pero a veces lo rechaza. Y es esa relación de ese amor, matrimonio complicado. Esa relación de amor y odio, y que Dios promete una salvación
Y esa salvación va a venir en la figura de Jesús, el Nuevo Testamento, toda la parte última del Nuevo Testamento, en la figura de Jesús. Jesús que viene, que es Hijo de Dios, que desde el principio es la palabra, que marca las pautas para el seguimiento de Dios, que es el reino de los cielos, nunca lo define, siempre nos va a decir a qué se parece, a qué no se parece, cuáles son las leyes, cómo se va a juzgar, etc. Pero es esa respuesta de Dios al ser humano, a lo más profundo del ser humano. Por ejemplo, ámense unos a otros, es el mandato del amor. No juzgues y no serás juzgado. Vas a ser bienaventurado si tienes un corazón limpio. Vas a ser bienaventurado si construyes la justicia y la paz. Y así podríamos ir viendo cada... El hilo conductor es un hilo de relación de Dios con el ser humano. Dios con el ser humano que se manifiesta a través de la naturaleza, el corte del Mar Rojo, el paso del desierto, las cosechas, etc. Y él lo hace en un contexto trufado, por así decir, con una serie de imágenes, una serie de circunstancias de cada persona. Padre, y cuando uno se encuentra, por ejemplo, y es para mí uno de mis libros preferidos, yo estaba preguntando esto de, ¿y un católico puede leer la Biblia solo por interés cultural? Claro que nunca va a ser solo por interés cultural para una persona de fe, pero hay libros que uno lee porque le gusta más allá de su contenido religioso. Para mí ese libro es el Eclesiastés. Que es un libro pasmoso, digamos. Toda la filosofía del siglo XX se puede resumir en ese libro. En ese libro, efectivamente. Está ahí, vanidad de vanidades y todo es vanidad, en vano se esfuerza el hombre. Quiere decir, parece un libro existencialista, digamos. Sí. Pero después usted va al Cantar de los Cantares y es poesía erótica. Mi pregunta es, ¿qué función cumplen libros como esos en esta gran biblioteca de la fe que describe la relación de Dios con su pueblo, que somos todos? El Eclesiastés, el eclesiástico, nos está presentando la sabiduría popular de un pueblo muy concreto, el pueblo judío que está en la emigración. Ellos dicen en la diáspora, la palabra muy elegante, pero en el fondo eran emigrantes como tú y como yo. Entonces, el sentido de la vida, el sentido de la sabiduría popular, el sentido de la trascendencia, el sentido de la angustia, muchas veces existencialista y demás, también está reflejado en la Biblia. El sentido del Cantar de los Cantares, la relación del hombre y la mujer, es algo sagrado. Y tenemos un libro en la Sagrada Escritura que nos habla de ese amor y de esa relación de un hombre y una mujer en el sentido carnal más puro, en el sentido carnal más extenso, indicándonos por otro lado lo que nos dice la palabra de Dios. Dios no lo hizo y lo hizo bien. Ha hecho bien el cuerpo, ha hecho bien el hombre, ha hecho bien la mujer. Somos nosotros los que le hemos dado la vuelta, los hemos malinterpretado y demás. Recuerda que la palabra de Dios tiene una serie de circunstancias y de etapas. Los 5 primeros, la historia de la creación, de la familia, del pecado, del pueblo, de la liberación, de la llegada a la tierra prometida, del asentamiento en una realidad histórico-cultural, y luego después las consecuencias de esa salida hacia la libertad. El pueblo que va construyendo con sus jueces, con sus reyes, pero el pueblo también que tiene sabiduría, el pueblo que sufre, el pueblo que ama, el pueblo que combate contra sus enemigos, que se la lleva por delante y que hace burradas inmensas, pero es la historia del ser humano. Esa es en su relación con Dios. Su relación con Dios y en su relación con los demás, y en la construcción de la realidad histórica en la cual está inmerso y está metido. El descubrimiento de América y la colonización de América sería impensable sin la lectura del libro del Éxodo. El libro del Éxodo para los peregrinos fue el libro de cabecera. Moisés atravesó el desierto, ellos atravesaron el océano. Moisés encontró a Josué, porque Josué muere. Josué se encontró con los jebuseos, con los cananeos, con los hititas, con los filisteos. Los peregrinos se encontraron con los cherokees, con los iricuás, con los sioux, con los indios. Entonces Dios les bendijo al pueblo de Dios en Israel. Ellos se consideraban el pueblo de Dios, les bendijo destruyendo, matando, haciendo. Y la bendición de Dios es el progreso. Estoy sin palabras, simplemente escuchado, sorprendido y encantado con lo que está diciendo. Y es nuestro productor, que es un dictador, el que me está diciendo, padre. Que tenemos que cortar. Que tenemos que irnos a una breve pausa comercial. Volvemos, por supuesto, con usted, que quiero seguir escuchando esa historia. Y me imagino que ustedes también quieren seguir escuchando al padre Tomás, de modo que los esperamos de vuelta en un minuto. Hola, es una alegría tenerlos de vuelta con nosotros. Padre, usted estaba mencionando cuando conversábamos que la Biblia es un libro
confesional. ¿Qué quiere usted decir con eso? Un libro que es utilizado por las grandes confesiones religiosas presentes en el mundo en estos momentos. Es el libro sagrado del judaísmo, la primera parte, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Es el libro sagrado de los cristianos, pero los cristianos en tres grandes bloques. Los cristianos ortodoxos, que son unos 400 millones, los cristianos católicos, 1000 y algún millones, y los cristianos nacidos de la Reforma. Y luego incluso también hay algunos datos o algunos pedazos que en el libro sagrado de la religión musulmana están tomados de personajes tomados de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, como cosa curiosa, tenemos que la figura de María, la Madre de Jesús, se cita más veces en el Corán que en el Nuevo Testamento. Jesús es considerado como una figura, un profeta más inferior, por supuesto, a Mahoma, pero un profeta y un gran respeto. En la mezquita de la Roca, en Jerusalén, del Domo de la Roca, hay un lugar, que esa mezquita supuestamente está construida sobre los restos del templo de Jerusalén. Entonces hay un lugar en esa mezquita en que Mahoma baja de vez en cuando a conversar con Jesús, con Moisés, con David, con Elías, hacen una especie de tertulia en la roca. Por eso podemos decir libro confesional, y es un libro que se utiliza para la oración, es un libro que se utiliza para la meditación, es un libro que se utiliza, mejor que decir libro, una biblioteca. Son 73 libros, algunos largos, como 150 capítulos que tiene el libro de los Salmos, otros página y media que tiene alguno de los profetas menores, pero que nos van marcando la confesión de fe, la ayuda de fe, el mantenimiento de nuestra fe, la ayuda del Espíritu Santo. Y padre, usted también decía, cuando estábamos conversando sobre el programa, ¿no? Que usted decía que realmente para entender la Biblia hay que leerla con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Qué usted me quería decir con eso? Y cuando escuché decirle eso, dije, eso es lo que tienen que oír los hay que leerla en ese contexto. Por ejemplo, el libro del Éxodo, que es el más conocido por las películas, por las novelas y demás. ¿En qué contexto estaban viviendo el pueblo de Dios? ¿En qué contexto estaban viviendo Moisés? En un contexto de angustia, en un contexto de diáspora, de migración, en un contexto de violencia. Entonces ahí se entiende el Salmo 50, el famoso Salmo 50 de David, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Qué contexto está escribiendo? Bueno, es un contexto bien escandaloso. Bien escandaloso, pero él lo escribe después de la conversación que tiene con el profeta Natán. Recuerdo que, quiere decir, se enamora de la mujer de Urías, sí, que era uno de sus mejores capitanes, y manda a sus soldados a que dejen a Urías solo para que lo maten, para él poder para él poder oficializar la unión que ya había comenzado con la mujer de Urías, que parece que era una dama muy agraciada. Por eso Natán es el que va y le dice, te voy a contar una historia. Había un señor que tenía una ovejita y había otro que tenía muchas ovejas, pero de las ovejas va y entonces dice, ¿quién fue ese que lo voy a matar? Dice, ese fuiste tú, porque mataste, engañaste, violaste, y ese es el castigo de Dios. Pero entonces viene el Salmo. El Salmo, misericordia, Dios mío, por tu... El Salmo Miserere. ¿Sabes por qué se llama Miserere? Porque cuando había... No lo sé, quiero que me lo diga. El Salmo Miserere, porque cuando daba la apendicitis, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, que no había los recursos médicos de hoy en día, al que le daba ese cólico se moría. Entonces, ese cólico miserere, porque muerto hay que rezar, ese era el salmo que se rezaba en las misas de difunto. Las misas de difunto, claro. Así. Sí, porque todos al final estamos necesitados del perdón, aunque no hayamos mandado a matar a Urías. Tú sabes que ese salmo tienen por obligación que leerlo, rezarlo todos los viernes del año, los sacerdotes, diáconos, las personas que hacen la liturgia de las horas. Es el primer salmo de los tres que se leen en laudes, en los viernes, todos los viernes del año. Claro. Pero bueno, usted decía que esto era uno de los ejemplos de que la Biblia está escrita en un contexto, evidentemente. Sí, hay que conocer ese contexto sagrado, ese contexto cultural, ese contexto de esclavitud, ese contexto histórico. Conociendo ese contexto es que se le va a sacar más provecho a la palabra de Dios. El sentido común nos debería indicar que un libro de 2000 años de antigüedad, para leerlo e interpretarlo, se necesita ayuda. Se necesita contexto, se necesita claves de interpretación, se necesita decodificar muchos mensajes que ya
no son simples de decodificar. Por ejemplo, ¿por qué la Eucaristía usa pan y vino? Porque son los productos más comunes en la cuenca del Mediterráneo, en la cuenca del Medio Oriente. Si hubiera sido Jesús que aparece en Alaska, a saber que... Pescado. O en Centroamérica, que hubieran sido, en vez de pan de trigo, hubieran sido pan de maíz. O sea, ese contexto cultural, ese contexto grande donde nace la Sagrada Escritura. Por eso enfatizo muchas veces la necesidad de ir. Fíjate que los cristianos somos la única religión que no tenemos como mandato la peregrinación. El Islam, uno de sus 5 mandatos es al menos una vez en la vida ir a los terrenos sagrados. El hindú, ir al Ganges, la peregrinación de la vida. El judío, ir a Jerusalén. Usted estaba hablando de los contextos y el contexto en que estamos en la televisión. Y en este contexto el tiempo es implacable y ya tenemos que irnos hoy. Gracias, de verdad, padre, se lo agradezco porque para mí ha sido fascinante muchas de las cosas que usted ha dicho hoy. Y sé que para nuestros televidentes también lo ha sido. Pero como siempre, usted tiene la última palabra. Por favor, dígala. La última palabra, pues aunque suene repetitivo y suene cansón, la misma palabra que hemos dicho en otras ocasiones. La mejor manera de conocer la Sagrada Escritura es leerla. Leerla con sus limitaciones, con sus penas, con sus tristezas, con sus angustias, pero leerla con un sentido. El sentido de saber que es la respuesta de Dios a muchos de nuestros interrogantes, a muchas de nuestras angustias, a muchas de nuestras penas. Y también es el modelo. La Sagrada Escritura nos presenta el modelo de cómo era la primera comunidad, la utopía de la primera comunidad. Eran unánimes en la oración, en el compartir del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Por eso lo vamos a ir encontrando en la enseñanza, el compartir, la unión y la oración en la lectura de la Sagrada Escritura. El ánimo para la Sagrada Escritura es grande y no olvidemos lo que hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta edición de Al Pan Pan. Los esperamos para la próxima. Muchas gracias.